Shalom amigos, muchas bendiciones a todos, un saludo cordial. En el vídeo del día de hoy quiero hablarles acerca de los salmos y específicamente el de hacer los salmos por las noches. Hay muchas personas que vienen a las consultas privadas de Cábala, las sesiones privadas de Cábala, y me preguntan que si está permitido hacer salmos por la noche, que han escuchado que no se puede, que es contraproducente, que no se debería hacer salmos por la noche. Yo honestamente he escuchado mucho sobre este tema, ¿no? Y muchas personas preguntándome, por eso he decidido hacer este vídeo. Y voy a comentar lo siguiente. Es cierto, yo he escuchado a algunas personas por las redes que dicen que no hagan salmos por la noche, quizás algún rabino diga también así, pero les digo algo más. Haga los salmos a la hora que usted pueda hacerlo. No haga caso de nadie que le diga que no haga salmos en la noche. Para empezar, los judíos hacemos salmos en la noche, porque antes de dormir está el Salmo 91 que uno hace en Kriyat Shema al Hamitar. Entonces sí se hacen salmos por la noche. Este es el Salmo 91, en caso de que fuese a hablar de esto legalmente. Segundo, me parece un disparate decir que no se pueden hacer salmos por la noche, como si Dios cerrase por las noches. O sea, Dios trabaja nada más de 9 a 5 parece, o de 9 a 6. Parece que el mundo espiritual cierra y ya no recibe más peticiones hasta el otro día, lo cual me parece una estupidez. Entonces, siempre digo, cuando hay una necesidad, cuando hay un enfermo, cuando hay una urgencia, ¿cómo usted me va a decir que uno no pueda rezar, que uno no pueda hacer salmos a la hora que sea? A la hora que sea usted puede rezar, a la hora que usted puede pedirle a Dios, clamar, buscar, orar, porque hay una urgencia, hay una necesidad, hay un momento de conexión espiritual tan importante. Dios no cierra, Dios trabaja 24/7, si yo pudiera hablar de esa forma, decir, el Creador no cierra. Usted puede dirigirse a la hora que usted quiera a Dios y siempre lo va a escuchar. El libro de los Salmos no contiene ninguna contraindicación de que diga de que no se puede hacer salmos en la noche. ¿Dónde está eso? Aún puede venir quien quiera decirme dónde está la prueba de dónde justifican eso. Puede venir el cabalista que quiera, como digo. Dios trabaja 24/7, nunca cierra. Entonces nadie puede venir a decirme que no haga salmo de noche. No. Cuando hay una necesidad, cuando yo quiero conectar con Dios, cuando quiero estudiar su palabra, cuando hay una gente enferma, cuando hay que pedir por protección por alguien, cuando hay que pedir por la sanación de alguien, usted rece a la hora que sea, haga los salmos a la hora que sea. Entonces, desde esta mi visión, no estoy de acuerdo con esa de que no hagan salmos en la noche. A mí eso me parece un disparate. Y lo puede citar, lo puede decir quien lo diga. Vuelvo a decir, Dios trabaja 24/7, Dios no cierra, el mundo espiritual no cierra. Y cuando hay necesidad, cuando hay que orar, cuando hay que pedir, ora y pida a la hora que sea. ¿Qué disparate es ese de que no puedo hacer salmo, de que el mundo espiritual cerró hasta mañana? Eso es un disparate, eso son cosas de inventos de hombres, de seres humanos. Ore a la hora que sea, conéctese con Hashem, ore, clame, pide, conéctese lo que su alma le esté pidiendo. Haga esas oraciones, conéctese con el libro de los Salmos. Conéctese con la oración, con la tefilá y usted va a ver el poder de Dios manifestado en su vida. Y vuelvo a decir, todas las noches se hace el Kriyat Shema al Hamitah. Todo esto son inventos. Usted puede orar a la hora que usted quiera, en el momento en que usted determine. Que su alma le diga que quiere orar, que quiere clamar. Todo eso me parecen, otra vez, inventos que no van por ningún lado. Ore a la hora que sea, haga los salmos a la hora que sea, porque cuando hay que pedir y que hay que orar, el mundo espiritual siempre está escuchando. Vuelvo a decir, Dios no cierra, Dios trabaja 24/7. Si pudiera usar esa frase tan humana, pero es para que me entienda en un lenguaje más claro que esto y no puedo hablar. Haga sus salmos y que nadie venga a decirle que usted no puede orar, que usted no puede hacer salmos, usted clame, ora y pide y conéctese con Dios. Que nadie le impida a usted conectarse con Dios, con su palabra, a la hora que usted quiera. A la hora que usted quiera. Todas las bendiciones para usted y para su familia. Shalom a todos.